Hola, ¿cómo están? El día de hoy es un día muy movido, con muchas novedades. Bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión con Julio Schiappa vamos a comentar sobre el golpe, el autogolpe y sobre todo las consecuencias del intento de golpe de Estado en Bolivia para la economía boliviana, país de la comunidad andina, país que nos impacta también lo que pasa ya a nosotros como parte de un organismo supranacional como es la comunidad andina. Así que muy interesante lo que ha pasado hoy, que creo que merece la pena conversar, sobre todo con un experto también en estos temas, como es Julio Schiappa. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los que nos están viendo ahorita en todo el Perú. Muchísimas gracias, Julio. Te agradezco por tu tiempo, como siempre. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto? Bolivia, entiendo yo, hasta hace poco venía atravesando una serie de crisis, sobre todo económica. Las reservas internacionales estaban drenadas. El contexto social estaba cada vez más complejo, el desempleo ha aumentado, el gas y el costo de los alimentos está subiendo y parece también que está muy ligado al comercio que tiene con Argentina. Entonces, hay una serie de cosas y del trasfondo de todo, evidentemente, esta pugna entre dos líderes importantes, Evo Morales y el presidente Arce, ¿no? Y ahí quizás un tonto útil, o no sé cómo se puede, Juan José Zúñiga, el general, que ha catapultado pues a Bolivia como el país que se lleva el premio en el tema de golpes militares. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu Parece análisis? que, además, mira, creo que la imagen más gráfica, dos imágenes son las que se me han quedado clavadas a mí en la mente, ¿no? Una es una tanqueta con un tropel de soldadesca, porque no eran soldados ordenados en formación, sino una soldadesca que intentaba entrar al Palacio de Gobierno, que luego se organiza ya en una unidad militar y entra más ordenadamente, pero el principio de esto es un general que está gritando en la calle, ¿no? Y empujando a la tanqueta que se metan, ¿no? Y luego él se mete dentro de la tanqueta y él dirige toda la operación. Es una cosa primitiva, completamente inaudita, que no se ha visto en América Latina, y no era la puerta principal del palacio, era la puerta falsa, porque la puerta principal está en un edificio moderno que está a la espalda del Palacio Quemado, que es como se llama el palacio del presidente de la República en Bolivia. Bueno, y la segunda imagen, que me parece extraordinaria, que va a quedar registrada en la historia por el coraje que ha demostrado Arce, ¿no? Que es que hay un momento en el cual se encuentran, cuando el general entra rodeado de soldados y policías al palacio, Arce no se queda, Arce sale con todo su gabinete y le dice: general, le doy la orden que usted disperse a todas las fuerzas que están acá, ¿va usted a obedecerme o no? Y el otro le dice que no. Entonces Arce sale de manera muy corajuda, ¿no? No le hace caso tampoco y se va y da un primer mensaje, anunciando que hay un golpe de Estado en curso, que él ha emplazado al general Javier Zúñiga, y que el general Zúñiga se ha negado a obedecerlo. Pues, y de ahí es que ya se desencadenan los... Pero él hace una cosa espectacular. Aparte el desafío militar, que es algo que demuestra muy interesante, ¿no? La personalidad de Arce, que es diferente a Evo Morales, que es diferente a otro líder de América Latina, demuestra que además él toma otra medida espectacular. ¿Cuál es? Que agarra y como Arce, como este general se le revela, agarra y nombra a todo el comando militar de vuelta. Inclusive ahí tenía a su costado uno que le había permanecido leal, que era el de la Fuerza Aérea, ¿no? Y lo Julio, menciona, ahora, él está presente acá porque está leal al gobierno. O sea, me parece que hay dos grandes imágenes y un gran desenlace político, bien hecho, rápido, sin demorar, que disuelve el golpe de Estado porque nombra a otra dirigencia militar increíble, ¿no? Afirma la autoridad Julio, civil de una manera espectacular, sí. a mí lo que me parece interesante también es el análisis que algunos analistas políticos están haciendo sobre el hecho, ¿no? Porque como tú bien señalas, es casi risible la forma y la estrategia que ha utilizado este general, tan risible que incluso algunos dicen, bueno, ¿por qué no pensar que esto fue una creación propia de Arce? Y quizás estuvo muy conversado, tal como salió el general mismo a decir que era una medida que el mismo presidente le había pedido en su momento para levantar su popularidad, sobre todo en el contexto de elecciones que se vive en Bolivia. Hay gente que está opinando en esa línea. No Sí, sé pero si ¿cómo has creerle leído a Zúñiga, hermano, algunos que temas. estaba diciendo eso cuando se iba a la cárcel? O sea, yo creo que hay que dejar... todo es posible, ¿no? Todo es posible, en política todo es posible, pero digamos que hay que esperar todavía, ¿no? Para ser objetivos,
el tener una impresión más cabal con la información que seguramente la prensa va a recopilar, las informaciones que nos vayan llegando, ¿no? Yo creo que, además dicen que yo he estado leyendo un poco sobre este general, es una persona muy irritable, una persona que tiene su propia forma de ser, tanto es así que él no va a acompañar a ningún otro general, va con tropa. Y parece con algunos tenientes que lo seguían, o sea, es un movimiento militar de alto riesgo para él, que lo asume pensando que todo el mundo lo va a seguir. Y parece que no tenía coordinado ni siquiera un verdadero golpe de Estado, ¿no? Me parece muy similar al golpe de Estado de Castillo, para hablar claro. En eso precisamente iba a decir, creo que lo de Castillo fue mucho más inocente todavía, ¿no? Por lo menos unos cuantos centenares de militares y tanquetas que lo apoyaban. Lo Castillo no tenía, pero ni a su sombra que lo defendía, creo, en su momento. Pero bueno. Y por eso la reacción de Arce es clave, pues. ¿Qué es lo que hace Arce? Compadre, te rebelas. En lugar de reaccionar con miedo, irse, nada, como tiene mucho oficio, no te olvides que Arce lo ha acompañado Evo Morales en los 14 años de gobierno que él tiene, y ella tiene más o menos, y ahorita está sumando 17 años en el poder, un poquito más. Estamos de acuerdo con eso, así es. Muy experimentado. Él y Álvaro Liñera, que era el vicepresidente de la República, eran grandes estrategas políticos. Y sospecho la mano de Álvaro, que no está viviendo, tengo entendido, en La Paz, no sé si habrá estado ahí, pero que aconseja a Arce, porque es una movida política de las que acostumbraba a hacer Álvaro Liñera para sacar de apuros al presidente Evo Morales cuando era presidente. Pero bueno, ahí está la parte anecdótica. Precisamente, más bien, si me permites, ahí viene también el tema que algunos se preguntan, ¿no? A ver, si un general, como se ha visto las imágenes, irrumpe en Palacio de Gobierno, tiene varios centenares de soldados, ¿y por qué es que todavía se le permite increpar al presidente y encima nombrar nuevo general? Porque en todo caso lo primero que hubiera hecho es aislarlo completamente y no dejar dar mensaje a la nación, ¿no? Lo que pasa es que no tenía, ¿te refieres tú al general respecto a Arce? Zúñiga cuando entra al palacio y con cientos de soldados, ¿y por qué es que todavía incluso Arce en ese transcurso se dio tiempo para dar su mensaje a la nación? Es que el estado de ánimo de Arce lo desarma Zúñiga, es lo que yo creo. Los militares están acostumbrados a que los civiles se retiren cuando ellos llegan. Y este señor no le hizo caso, porque es un graduado en la Universidad de Inglaterra, igual que tú, ¿no? Él es de Cambridge, ¿no? Es un tipo que tiene formación como político y mucha experiencia política, no se chupó, pues. Ese es un elemento clave, ¿no? Muy importante, creo yo. Julio, empezamos diciendo que Bolivia con esto se catapulta como uno de los países que más golpe de Estado ha experimentado, ¿no? Tenemos el golpe de Estado del 64 de Barrientos, el de Banzer, el que se hizo contra el general Stonzaro, y varios golpes de Estado, incluso el 2019 nomás, y no hace mucho tiempo también otro. Entonces, cuéntanos un poco esa parte histórica que acompaña a la rica historia de nuestro hermano país boliviano. En temas de en el año 1952 hubo una revolución dirigida por las masas obreras sindicales que estaban agrupadas en la COP y por un líder que se llamaba Juan Lechín, ¿ok? Que dio el golpe final al gobierno que había de una oligarquía muy cerrada, dueña de la tierra, dueña de las minas, y termina siendo una revolución tipo la mexicana, para hablar claro. O sea, reforma agraria, cambios muy sustanciales en el país. Se crean las cooperativas mineras con el tiempo, que terminan siendo las gestoras principales de la minería de Bolivia, y se crea un Estado que tiene una característica, digamos, que se mantiene durante casi 20 años, y a raíz de la caída de Che Guevara y de una transformación en el ejército que se vuelve más pro-norteamericano, se moderniza, se recompone el ejército. O sea, porque en realidad el 52 acabó con el ejército. Las milicias obreras sustituyeron al ejército y el ejército de Bolivia pasó a ser una fuerza muy pequeñita que solo levanta cabeza el año 64, justamente poco antes de que ¿y sabes cómo levanta cabeza? Dándole un golpe a Paz Estenssoro, que era uno de los fundadores de la revolución de Bolivia. Claro, Paz Estenssoro. El 3 veces presidente de Bolivia, ¿no? Paz Estenssoro fue 3 o 4 veces aquí en el Perú. Era como, digamos, una línea tipo de la prima. No quiero hacer una cosa muy larga, pero creo que lo definitorio fue cuando cae el Che Guevara y estos 3 militares, que son Barrientos, Torres y otro más cuyo nombre no me acuerdo, son los militares que tienen a su cargo, los que deciden matar al Che, son los que tienen a su cargo el futuro de la reorganización del ejército de Bolivia.
Barrientos muere en un accidente de helicóptero, ¿eh? Ojo, y es asesinado Torres, ¿ok? Y luego pasa Banzer a ser el que ocupa el poder durante casi una década, ¿no? Y se convierte en el factor principal entre el 90 y el 2000, casi, y 1988, me parece, 89, él se convierte en el factor principal de poder con mucha represión Entonces, ese ejército no tiene una tradición democrática. Eso es lo primero que concluimos con esto. Todavía cree, tanto así que el golpe contra Evo Morales, ¿no? Que da el ejército, es una invitación a que el presidente se vaya prácticamente del país. O sea, cuando el 2019 se alzan contra Morales, ellos se alzan, los militares, dándole un mensaje, ¿no? Para que él deje el poder, porque la situación está demasiado tensa, demasiado vulnerable. Entonces, el primer punto es ¿no? Es un ejército que entre todos los de América Latina es el que tiene menos tradición democrática. Pero correcto. Yo quisiera ir que fuéramos hacia otras cosas. ¿Qué está pasando en Bolivia? Sí. Antes que nada, antes de entrar a eso, también quisiera hacerte notar también que obviamente no tenemos información completa a estas horas respecto a lo que ha pasado hoy, que todos hemos visto, pero también he visto ahí una fuerte movida en el sentido de que también puede ser que haya elementos externos inmiscuidos ahí en el conflicto boliviano y hacen referencia, por ejemplo, al hecho que la embajada de Irán en Bolivia tenga más de 100 diplomáticos, cosa que es poco usual, ¿no? Y que también hace una semana más hubiera llegado un contingente fuerte de venezolanos a La Paz. Entonces, como dentro de quizás de las teorías conspirativas, ¿no? Pero está ahí como opción, ¿no? Como parte del escenario. Igual Cuba tiene una delegación importante, yo creo que sí. Ahí puede haber una cierta influencia, pero recuerda que aquí es una zona militar, ¿no? ¿Cuántas armas tienen los iraníes en su embajada para salir a combatir? O los cubanos. O sea, creo que la cosa es... la inteligencia, que es lo que quizás le provee, ¿no? Es que Bolivia está en otro eje, pues, ¿no? Está en un eje que es el del socialismo del siglo XXI, es un eje más parecido al del chavismo, ¿ok? Y creo que acá hay una cosa que es la ubicación internacional de Bolivia, es justamente lo que está en discusión. Detrás de esta pelea podrían haber elementos de cambios que está provocando incluso Arce, que son diferentes a los que plantea Evo Morales, que son base de una gran diferencia entre ellos, que es cómo enfrentar la crisis económica, ¿no? Y cómo moverse en las relaciones internacionales, ¿no? En este punto de Evo y Arce, creo que el telón de fondo está ahí también, ¿no? También se ha mencionado mucho sobre esto. ¿Cómo es que surge Evo Morales? Recuérdanos un poco, y cómo es que luego su ministro de Economía, que lo acompañó por tanto tiempo, de pronto empiezan a ir por caminos un tanto diferentes y hoy básicamente están muy encontrados, ¿no? Ambos líderes. ¿Cómo se llegó a esto? Dicho de manera muy simple, en los años 80 hay una sublevación contra la privatización del agua y estaba en el poder un presidente que era literalmente igual a Pedro Pablo Kuczynski, que hablaba el español con acento americano, porque era también ciudadano americano y tenía las mismas características que era Goñi Sánchez de Lozada, ahí le decían Goñi siempre, ¿no? Y que era un tipo que empezó una ola privatizadora, ¿sí? Influido por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y que generó una fuerte reacción en Bolivia. Evo Morales era parte, desde hacía muchos años, siendo muy joven, de un movimiento de reivindicación de la coca como un producto que debía de tener legalidad. Y él defendía los cultivos de coca y era el líder de todo esto, de lo que se llaman las 6 federaciones del trópico, y que quedan además muy cerca de La Paz. O sea, el valle, tú sales de La Paz y es como ir del Cusco a la convención. O sea, te encuentras con un gran valle cocalero que está muy cerca de la capital de la República, ¿no? Relativamente cerca. No me acuerdo el número de kilómetros. Entonces, esta asociación de Evo se convierte en un factor político muy importante, porque los cocaleros tenían la capacidad de invadir la capital, algo que en el Perú, hermano, venir desde la zona cocalera significa un viaje pues, de 1000 kilómetros. Allá no. Y había una presencia campesina muy fuerte que estimuló todo un proceso que llevó a Evo fundamentalmente a que sea un líder popular, quizás el más importante líder popular de la década, y se convierte con ello presidente de la República, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Y la asociación con Arce viene porque Evo arma, al llegar al poder, su primer equipo de gobierno, y Arce era una persona, todavía es un hombre joven, teniendo quizás 50 años, ¿no? Un hombre bastante joven. Entonces, él se vuelve su
su consigliere en la parte económica. Y él viene con, digamos, una visión de Estado, de Estado mixto, una visión socialdemócrata, clásica socialdemócrata de Inglaterra. Viene de ser formado ahí. Y es un tipo muy técnico, porque ellos establecen un plan en el cual hacen lo siguiente. Si la prioridad es alimentar a la población de Bolivia, regulemos las exportaciones, fue la tesis de ellos, ¿no? Regulemos las exportaciones para que las exportaciones no nos cambien toda la economía y tengamos grandes problemas en el trabajo con, por ejemplo, que tengas pura soya y no tengas con qué alimentar a la población. O sea, lo digo de manera muy simple, muy parca, ¿no? Pero creo que ahí está la base de uno de los problemas, que es limitar las exportaciones a lo que el país podía exportar después de alimentar a su población. Primera tesis, que era la autarquía o cierto grado de autonomía frente al mercado internacional. Ideología bastante poco funcional, obviamente, ¿no? Bueno, eso depende, pues, porque el momento en el cual ellos entran a Bolivia, la situación de la gente era desesperada, era una medida que debió haber sido transitoria, como se hace en la guerra, ¿no? Tú tomas medidas por 10 años, 8 años, ¿no? Segunda cosa clave, no sé si tú sabes cómo es que Evo logra generar, tenía un presupuesto muy pequeñito, me acuerdo que era como 3.000 millones de soles, dólares, una cosa así, ¿no? Y entonces Evo de repente puede catapultar un gran crecimiento de su economía porque lo llama, al llegar al poder, Lula lo llama preocupado y le dice, oye, ¿no vas a nacionalizar el petróleo, ¿no? El gas que pertenece a las empresas brasileras, que eran Petrobras y las grandes empresas gasíferas de Brasil? Y él le dice, no, pero yo sí espero tu apoyo. Y lo que yo quiero es que tú me des el 75% de la propiedad de los bienes de Petrobras y del gas, ¿no? O sea, y dicen que casi se cae al suelo el presidente brasilero, pero claro, era imposible, estando en ese momento ya en el poder, Chávez ¿cómo se llama? En Venezuela, y él en Brasil, aunque tiene una posición más moderada, no había manera que él rompiera pues públicamente con Evo. Entonces tuvo que hacer simplemente guardar silencio y finalmente llegaron a un acuerdo mediante el cual 75% de la explotación del petróleo que lo hacía Petrobras en Bolivia pasaba al Estado boliviano. ¿Ok? No es que él estatizó, nacionalizó, no, hermanos, ya estaba eso estatizado, sino que él aprovechó la circunstancia de que estaba en manos, cedido en concesión a los brasileños para catapultar todos sus programas sociales. Y entonces ahí arranca un proceso de acumulación diferente. ¿Ok? Y la exportación petrolera y de gas es la que le da gran fortaleza al gobierno de Evo Morales y le permite sostenerse los 14 años que duró. Dos temas que se le ha acusado mucho últimamente, sobre todo a Evo, es ser un drug lord, ¿no? Estar ligado a grandes carteles de droga también. Es un tema que se escucha mucho en Bolivia cuando uno visita también. Obviamente tendrán que probarlo, ¿no? Pero son acusaciones, imputaciones que están ahí, ¿no? Yo creo que hay tolerancia, que se está practicando más en varios de estos países de América Latina, ¿no? Se practica en el Perú, pero no se habla de ello. Me refiero que el Estado, si quisiera, se mete ahorita en la zona de Chanchamayo y barre con toda la pista clandestina que hay ahí y acabó el negocio de la droga. Pero hay todo un tema de cadena de valor y de una serie de problemas económicos que vienen del masivo ingreso de dólares de la droga, que es parte de la economía. Más aún en Bolivia. Bolivia tiene dos grandes problemas. Uno es esa tolerancia al narcotráfico, que además afecta directamente al Perú, que le da una buena cantidad de las divisas que tiene. Y lo otro... minería ilegal también, ¿no? Que nuestro oro está saliendo por Bolivia. El contrabando, ¿no? Es el otro gran tema, que es el gran negocio de los aymaras, que abarca 3 países. Y uno de esos países, que es el de Milei, que es Argentina, ha hecho una tremenda reforma muy violenta que ha tirado abajo la importación desde Bolivia. Y ha generado, entonces, ahorita están en un sándwich. Por un lado, la escasez de dólares porque hay menos contrabando que antes, debido a la crisis, a la situación argentina, ¿sí? Y en segundo lugar, hay una situación en la cual tampoco otras áreas de la producción pueden sustituir esto, porque hay una crisis del petróleo. Ahora son importadores de petróleo y de gas. Imagínate, es lo curioso, ¿no? Que tenía el mayor potencial. ¿Por qué? Porque se han dedicado a hacer una política de sostenimiento de su proyecto en lo social y han evitado la inversión. Mira, el mejor ejemplo es el litio, que está ahí bajo tierra hace 10 años. Me recuerda al Perú. El gas también, pero el litio también. El litio han sacado un carrito a dar vueltas, a hacer una serie de cosas, pero tú notas que hay una incapacidad para ejecutar proyectos productivos.
Ahí está la gran deficiencia del modelo boliviano. Y una gran incapacidad para ahorrar y limitar los gastos del Estado, que son ahora el gran problema que tienen, ¿no? Un último tema, mi estimado Julio, ya no al tema de la Constitución boliviana, sino en tema de qué se viene. Arce, Evo, ¿qué va a pasar? ¿Lo fortalece a Arce este evento? ¿Cómo lo ves Totalmente, yo tú? creo que lo fortalece. Lo que pasa es que acá hay una disputa por lo siguiente. El partido de gobierno que se llama MAS, Movimiento al Socialismo, fundado por Evo Morales, es un partido del cual era militante Luis Arce, el actual presidente, y su gobierno representa ese partido. Y por lo tanto ahí tiene representación en el Parlamento, los dos grupos, un grupo de Evo y el grupo de Arce, tiene representación parlamentaria en las regiones, en todo el país. Entonces, es un gran problema porque Evo Morales está insistiendo en él ser el sucesor de Arce. Y ahí hay un problema constitucional, que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que él no va a ser el sucesor. Entonces, lo que ha hecho es apoderarse del partido, lo ha votado Arce, lo cual no se hace con un presidente de la República que esté en tu partido, muestra inmadurez, precipitación por parte de Evo Morales, y está habiendo un enfrentamiento porque le están bloqueando todas las medidas legales que el gobierno necesita y se han aliado con la oposición. La gente Morales, un radical, se ha aliado con la oposición. Entonces, Bueno. ¿qué es lo que se puede decir? Que esta disputa, que además de eso es muy crítico, Álvaro Niñera, yo he hablado con él en una oportunidad por teléfono, y él me dijo que era muy crítico lo que estaba pasando en Bolivia, que era una irresponsabilidad con el proceso de transformación, lo que estaba ocurriendo. Y que además obedecía a que no se habían puesto de acuerdo en cómo continuar, no en el poder, sino cómo continuar con el proyecto económico, cambiar el proyecto económico para que pudiera adaptarse a los nuevos momentos que vivía el mundo. No te olvides que hay la guerra de Ucrania, un montón de factores que han cambiado la realidad económica y que habían desaprovechado incluso oportunidades con los chinos, que sí aprovechó el Perú y otras que hacían que fuera estructuralmente débil la economía. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto se ha traducido en la falta de dólares y ha sido funesto para el gobierno la falta de dólares, porque ha llevado a grandes problemas en los últimos meses. Y ahí, ¿qué ha hecho Arce? Arce empezó una liberalización muy progresiva, pero muy inteligente de la economía. Ojo, él no se ha hecho bolas, pero a eso se opone Morales, que quiere que se continúe con la vieja política estatista. Entonces ahí hay una disputa ya de modelos, ¿no? Sí. Perfecto, Julio. Creo que ha sido claro tu posición, tus argumentos. Para nosotros, creo, aquí, y con esto compartimos plenamente, creo, estamos totalmente en contra de golpes de Estado. No ayudan a la democracia, los golpes de Estado no fortalecen en nada, no solucionan nada, lejos de solucionar, empeoran las crisis en los países. Esperemos pues que la vía democrática reine. Creo que varios organismos internacionales se han pronunciado. Pero hay Varios una países cosa que en me favor de la gustaría Bolivia. decir si me permites, Por para supuesto. concluir, y es que lo que sí hay que admirar de Bolivia es que ha logrado una transformación muy importante, de enormes masas campesinas y pobres marginadas, y sobre todo la reivindicación del pluralismo nacional, que ha logrado construir un Estado plurinacional con todas sus fallas y defectos, que es mejor que lo que hubieran hecho los golpistas o la señora que intentó el golpe la vez pasada contra Evo Morales. Creo que lo que hay aquí es la necesidad de cambiar el modelo económico a un modelo mucho más moderno, más cosmopolita, y esa transformación es la que tiene delante. Yo creo que está claro ahora que tiene que hacerla. El problema es que Evo Morales quiere seguir en el socialismo del siglo XXI. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo he analizado un poco lo la mejor para Constitución de Bolivia, Bolivia. ¿no? Lo mejor para Bolivia. Tiene, creo, varias dificultades en términos de control, sobre todo, y no sé qué tan apetitosos va a ser para que inversionistas extranjeros vengan. Obviamente, China ha venido, pero vamos a ver. Yo sí creo que ahí sería cuestión de otro programa para ver estos temas, estimado Julio. Hay que liberalizar la economía, ya hablaremos, porque en la minería también hay que liberalizarla, no es cooperativa y va mal. Estamos de acuerdo. Okay. Gusto verte, Listo. Gracias por participar en el programa. Y mucho gusto haber estado contigo. Un abrazo, chao, chao. Igual, encantado. Con ustedes ha sido Julio Escapa, analizando el caso boliviano. Hasta otra oportunidad. A los que nos siguen, no olviden suscribirse. Muy buenas noches. ¿Ya podemos hablar?